Toda una crisis económica, política y social que sacude actualmente Haití, que como hemos visto incluso han pedido la ayuda internacional. De esto estaremos hablando José Enrique Robles y Trina Acevedo durante estos 30 minutos en vivo. Así es, amigos, los invitamos a seguirnos por @internacionales_GB, @Trina Acevedo y @JEnriqueRobles. Por allí recibimos todos sus comentarios. Comenzamos para darle profundidad a este tema de hoy, Trina. La situación se ha deteriorado peligrosamente, así lo dijo el ministro de Exteriores de Haití, Jean-Victor Geneus, durante una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU convocada para revisar una propuesta para enviar una fuerza internacional de mantenimiento de paz a esta nación. Tengo la delicada misión de llevar al Consejo de Seguridad el llamado de socorro de todo el pueblo que está sufriendo y decir alto y claro que el pueblo de Haití no vive, sobrevive. Y les hablo en nombre de ustedes, de 4 millones de niños que no pudieron ir a la escuela debido a la violencia de las pandillas. La situación se ha deteriorado peligrosamente. Cada día ocurren hechos lamentables, se pierden vidas humanas. Hay secuestros, se destruyen bienes públicos y privados, hay violaciones, robos, saqueos, amenazas e intimidaciones, y esto hunde aún más al país en el caos, con consecuencias gravísimas para todo el pueblo. Y ahora también tenemos el resurgimiento del cólera. Y la representación especial del secretario general de las Naciones Unidas en Haití y la embajada de Estados Unidos ante la ONU plantearon sus posiciones sobre esta crisis en Haití ante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una solución política sigue siendo esquiva y por sí sola ya no es suficiente para abordar la crisis actual. Para apoyar a las instituciones haitianas en su impulso por el orden cívico y la rendición de cuentas y para salvar miles de vidas que de otro modo se perderían, los integrantes de este consejo deben actuar y de manera decisiva para ayudar a enfrentar los persistentes flagelos de la inseguridad y la corrupción en Haití. Un problema de esta magnitud no puede ser resuelto por un país, ni siquiera por un puñado de socios en la región. Requiere una respuesta internacional concreta, requiere una cooperación internacional sólida y requiere una acción urgente por parte de este Consejo. No es suficiente expresar nuestras preocupaciones o condenar la violencia. Tal como lo ordena la Carta, necesitamos movilizar los recursos y el poder de este Consejo y de las Naciones Unidas en general. En este sentido, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió de una situación absolutamente de pesadilla en Haití tras instar al envío de una Fuerza Armada Internacional a la nación caribeña. El líder de la organización calificó de absolutamente dramática la situación en el puerto, que se encuentra bloqueado por pandillas que impiden que salga el combustible, lo que incide en el suministro de agua. En este sentido, Guterres advirtió que entre la población de Haití se encuentra especialmente afectada la que reside en Puerto Príncipe, la capital. Además, recordó su llamado a desplegar una fuerza de acción rápida en la nación caribeña para aplacar un deterioro dramático en la seguridad. Asimismo, aseveró que en las circunstancias actuales se requiere una acción armada para liberar el puerto y permitir que se establezca un corredor humanitario. Son palabras recientes del jefe de la ONU, Antonio Guterres. Y mientras se daban a conocer estas declaraciones y además durante el feriado nacional del día de Dessalines, el líder de la revolución haitiana, los manifestantes tomaron las calles de Puerto Príncipe para denunciar la intervención extranjera luego de que la seguridad de la ONU se dividiera sobre el envío de una fuerza internacional a pedido de la presidencia haitiana por la crisis del país que veíamos hace un momento. Lo que sucede hoy atañe a todos los sectores de la vida nacional. Cuando estás en un país donde la inflación supera el 30%, es imperativo levantarse, porque el bien colectivo depende de la batalla de cada uno de nosotros. Este sistema debe ser disuelto.
Este país está literalmente controlado económicamente por 5 familias. Nosotros, las masas, no tenemos casi nada. No hay más clase media, solo hay 2 clases, la burguesía y las masas. Cuando estás en la raíz del problema, gangsterizas al país. Ha habido masacres y derroches. Los 3 poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, ya no existen. Como resultado, ya no puede ser parte de la solución. Dessalines renunció a la dominación y ahora ustedes les piden la ocupación militar como si fuera la solución. Pero el subdesarrollo es producto del capitalismo feroz. No podemos vivir auténticamente. El mundo es una aldea. Acordamos redefinir nuestras relaciones internacionales. Ahí es donde estamos ahora, revuelta de esclavos. Por eso estamos hoy en las calles exigiendo justicia social, integridad territorial y nacional, unidad para una solución haitiana. Vamos a ver más información en torno al tema que desarrollamos el día de hoy, que es la crisis social, política, de seguridad y sanitaria en Haití. Vamos a ver lo que dice el portal de noticias del Vaticano. Titula: Misionera en Haití denuncia ataques a iglesias e instituciones. Citamos lo que dice parte de lo que publica el portal de noticias del Vaticano. La iglesia se ha convertido en una víctima de la violencia, señala Sor Marcela Catoxa, misionera en Haití. La situación ha empeorado desde el mes de junio con ataques a iglesias e instituciones, denuncia la religiosa italiana. Es toda una lucha horrible y el que más sufre es el pueblo. La ciudad está en las manos de las bandas, la gente pasa hambre, las escuelas están cerradas, no hay trabajo, los hospitales están cerrando porque no tienen gasolina y el diésel para los generadores de corriente. Es imposible vivir en estas condiciones, describe Sor Marcela la situación en las declaraciones a la Fundación Internacional Aid to the Church in Need. Sin embargo, para la religiosa, que llegó a Haití en 2006, lo más doloroso es la indiferencia del mundo. Lo peor es que nadie hable sobre ti. Nadie sabe lo que está pasando, no se interesan por lo que estamos sufriendo en este país. Son declaraciones que recoge el portal de noticias del Vaticano en torno a la situación que se vive también, y esto afecta a la Iglesia Católica y a misioneros que hacen vida en el país. Y además se suman las denuncias también de que las iglesias, esta institución ha sido atacada. Esto es parte de la violencia que se ha vivido en el país. Queremos enseñarles a continuación, o mostrarles el reflejo, la magnitud de lo que nos muestra esta violencia que se vive actualmente en Haití. Así es, Trina, porque aproximadamente, recordemos, del 70% del territorio haitiano está controlado por las bandas criminales. Según un balance de la ONU, en el primer semestre de este año se han registrado 934 asesinatos. Y a esto se suman unas 684 casos de lesiones en el país. Y 600 secuestros, al menos en la capital Puerto Príncipe, que está mayormente dominado por las bandas criminales. Así está la seguridad en Haití, muy en este momento afectada, ¿no? Y además se teme que la cifra pueda ser incluso más alta porque como hay una crisis tan grande en el país, cuando los países están en crisis tan grandes, es difícil también recabar tantos datos. Es así, son los balances que hacen las autoridades internacionales. Nosotros hoy profundizamos sobre este tema, por eso los invitamos a que continúen con nosotros en la próxima parte y interactúe también por @internacionales_GB, @Trina Acevedo y @J. Enrique Robles son nuestras cuentas.